Bienvenidos a su canal del Dr. Francoso. El día de hoy veremos un pequeño resumen, una pequeña mirada a lo que pronto estaremos hablando con más determinación y de forma más amplia. El día de hoy hablaremos sobre los trastornos del sueño desde un punto generalizado, partiendo de lo general hacia lo particular. Entendemos de que el trastorno del sueño son síndromes o entidades nosológicas bien definidas. Estas tienen una prevalencia bastante alta en la población general, cuyas manifestaciones clínicas pueden repercutir en todos los ámbitos de la vida del sujeto que padece de estos. Observamos entonces cómo un trastorno del sueño puede ocasionar y puede realizar grandes problemas y afectar la vida normal de nuestro paciente. Vamos a entender que el concepto más importante del insomnio es una queja, es un síntoma, pero nunca va a ser el diagnóstico definitivo. Entonces, observamos que el insomnio siempre es secundario a otro trastorno, ya sea médico, psiquiátrico, psicardiano, conductual o ambiental. Entonces, para esto vamos a entender que el tratamiento debe ser siempre causal. Además de los tratamientos y técnicas paliativos, entre los cuales destaca la instauración como una de las medidas de higiene del sueño. Cuando hablamos de medidas de higiene del sueño nos referimos a que nuestro entorno de descanso esté libre de toda aquella suciedad, por determinarla así, como ruidos, aparatos electrónicos, luces. Entendamos también la forma, la comodidad, la limpieza del momento y lugar donde vamos a dormir. Entonces, además, el tratamiento farmacológico con hipnóticos, que solo está indicado en principio en aquellos pacientes que sufran un insomnio transitorio. Y además se debe utilizar dosis mínimas. Por ejemplo, entendamos que hay veces que uno sale de turno, está demasiado cansado, la misma fatiga no permite la conciliación del sueño. Entonces, estamos hablando de un trastorno del sueño ocasionado por una trasnochación, ¿verdad? Podemos determinarlo de esta forma. Tiene un nombre más adelante, tiene una definición y lo vamos a ver, pero ahorita llamémoslo así. Entonces tomamos un poquito de difenadramina y con esto, no dormimos. Entonces estamos hablando de que es un insomnio transitorio y estamos utilizando una dosis mínima. Entonces, esto es eficaz y esto va a ser durante el tiempo más breve posible. O sea, no se debe utilizar como una técnica para estar todos los días que nos trasnochemos, para buscar la forma de conciliar el sueño. No es la forma adecuada, porque sabemos que todo farmacocinética pierde su efecto a una exposición de mayor dosis, perdón, de una dosis constante. En algunos fármacos pierden su cinética, entonces vamos a ocupar una mayor dosis y en algunos fármacos crea una dependencia. Entonces lo que ocupamos evitar es esto. Hablaremos un poco sobre la narcolexia. ¿Qué es la narcolexia? Es un síndrome de probable origen genético, o sea, se estima que la genética, la fisiopatología y la acción neuromoduladora de la hipocretina nos da este síndrome como resultado. Entonces vamos a diferenciarlo como características, como tendencias anormales en el sueño. Entonces observamos una somnolencia diurna, una cataplejía y con menos frecuencia, la parálisis del sueño, alucinaciones hipagógicas, perdón. La narcolexia es una enfermedad crónica. Entonces entendemos de que es una enfermedad que va a estar ahí y muy difícilmente va a quitarse. En algunos casos, pues ni siquiera se va a poder dar una cura definitiva, sino que vamos a tener los cuidados paliativos de la enfermedad. Entonces, entendamos de cuyo tratamiento es puramente sintomático. Entonces, vamos a tratar los síntomas. E incluye fármacos como metilfenidato, perdón, siempre me cuesta pronunciar los nombres, y las anfetaminas. El modafinilo, los antidepresivos y el gamma hidroxibutirato. Observamos también de que
hay una tendencia radical en donde se observó que algunos estudiantes de muchas facultades, pero en este caso vamos a hablar de la nuestra, de la Facultad de Medicina, utilizan cierto tipo de fármacos que ayudan a evitar la somnolencia diurna. Entonces, este fármaco lo utilizan como la píldora mágica para estudiar. Se ha demostrado de que claramente esta píldora, este medicamento, funciona como un estimulante hacia la concentración. Sus efectos secundarios pueden desencadenar un enorme riesgo a lo que es la salud tanto física como mental del estudiante. Entonces, no es recomendado utilizar este método como estudio, para estudiar o como se pueda llamar, ¿no? Entendamos de que las formas correctas para el uso de un medicamento deben ser siempre y cuando tenga un fundamento adecuado y necesario. Observamos entonces las parasomnias. Esto constituye en aquellos trastornos que se incluyen desde el hecho fisiológico. Estos adquieren un significado por presentarse fuera del estado de vigilia. Entonces, estos trastornos vamos a conocerlos como el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, la eneuresis, el bruxismo y el trastorno de conducta de la fase REM del sueño. Un ejemplo muy bonito es el bruxismo. Aquellos pacientes que tienen ortodoncia, aquellos pacientes que tienen problemas en su mandíbula o que, por ejemplo, guardan una gran cantidad de energía, en las noches observamos un bruxismo descomunal. Ha habido casos y ha habido reportes en donde la misma ortodoncia, esto suele ser bien poco, porque está diseñada para no ocasionar eh, los mismos componentes que sostienen a toda la parte exterior se han roto y han ocasionado un estallido. Entonces han erosionado, han molestado toda la parte del paladar, además también de las mucosas. Observamos también que la persona se despierta con un dolor maxilar grande, con un dolor, poniéndolo de la escala del 1 al 5, en un dolor del número de 3 a 5. Entonces, observamos también que en las últimas décadas se ha profundizado en el estudio de las alteraciones del sueño. Entonces, las enfermedades psiquiátricas como la depresión, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, las demencias y los trastornos alimentarios, ojo con los trastornos alimentarios. Recordemos que también en las diferencias de los trastornos alimentarios tenemos una decreciente ingesta de ciertas vitaminas necesarias y correspondientes para un estímulo adecuado de las integraciones físicas y las integraciones neurológicas. Entonces, no observamos que pueden considerarse como marcadores biológicos y también así observamos de que volvemos a la parte del factor biopsicosocial. Entendemos de que los factores biopsicosociales son aquellos marcadores biológicos, son aquellos aspectos sociales, son aquellos aspectos psicológicos que determinan lo que un paciente puede desencadenar. Por ende, en ciertos hallazgos y hasta en la actualidad, hay demasiadas hipótesis, hay demasiadas formas y la integración de los sueños, perdón, de los trastornos de los sueños está clasificado. Sin embargo, en algunas ocasiones tenemos que hay parasomnias, por ejemplo, no especificadas. Entonces, por ende, no se sabe, no se conoce, los casos son demasiado raros y no cumplen un criterio como para poder investigarlos en masa. Observamos entonces a una pequeña introducción que nos da este libro. Este libro nos dice que el sueño es un estadio fisiológico activo y rítmico que aparece cada 24 horas en alternancia con otro estado de conciencia básico que es la vigilia. Entonces, durante siglos, el interés médico en los procesos ígnicos no pudo basarse en un conocimiento científico, de forma que tanto el sueño normal como los ensueños, disomnías y parasomnías fueron explicados sobre la base de especulaciones derivadas a la gran capacidad de observación de los clínicos básicos y de extrapolización
extrapolaciones, perdón, de resultados de la experimentación animal. Entonces, observamos de que la historia de la medicina siempre ha sido un constante desarrollo, ha sido una lucha por ir mejorando, ir conociendo y a medida la tecnología va avanzando, los avances también médicos a través del descubrimiento y las nuevas hipótesis comprobadas dan un mejor resurgimiento del conocimiento anterior. Entonces, el hecho de que hoy conozcamos las diferentes fases del sueño, su estructuración cíclica o su destructuración más o menos específica en algunas enfermedades, es el resultado de trabajos de varios equipos. Entonces, hablamos de que todo debe ser en conjunto, todas las especialidades, toda, por ejemplo, las ingenierías, estamos hablando también de la medicina, licenciaturas, todo va en conjunto. ¿Y cuál es el conjunto resultante de esto? El bienestar, el conocimiento humano de las características que a diario podemos llegar a presentar. Entonces, observamos que la creciente valoración de las disognias como procesos patológicos con importante impacto personal y social han determinado un refinamiento diagnóstico cada vez mayor y una racionalización de los enfoques terapéuticos. También entendemos que la historia natural de un paciente con hipersomnia grave o con insomnio de larga duración es ilustrativa de cómo una alteración y a veces la infravalorada puede deteriorar la vida de la relación de un individuo, producir una psicopatología secundaria o determinar complicaciones somáticas graves. Entonces, aquí vamos a ver más adelante en nuestro segundo capítulo, hablaremos sobre la fisiología y mecanismo básico del sueño, las fases del sueño, observaremos también las ondas en cada una de las fases, hablaremos del sueño REM, hablaremos de la arquitectura del sueño viéndolo de una forma fácil y a medida vayamos avanzando y entendiendo esta situación, conoceremos la clasificación de los trastornos del sueño. Entonces observamos aquí una enorme cantidad de trastornos intrínsecos del sueño, como les había mencionado. También tenemos trastornos no especificados, o sea, aquellos trastornos que no cumplen con los criterios anteriores o cumplen con más de uno y por ende no podemos determinar cuál es con exactitud. Aquí tenemos, por ejemplo, el trastorno intrínseco del sueño no especificado. Hablamos de síndromes de la apnea central del sueño, apnea obstructiva del sueño, en aquellos pacientes de obesidad mórbida. Hablamos de pacientes con insomnio idiopático, aquel insomnio que no tiene, es como, bueno, hablamos de que el insomnio al principio no es un diagnóstico. Sin embargo, es algo secundario. ¿Y qué es lo secundario aquí? Hablamos de lo primario son las disognias. Son aquellos que ocurren a medida el paciente va entrando a las fases de descanso. Entonces, aquí las disognias evitan de que el paciente pueda entrar de forma correcta a esto. Más adelante vamos viendo cómo los trastornos se asocian a aquellos problemas médicos o psiquiátricos, como el alcoholismo, el Parkinson, la demencia. Hablaremos también de los problemas, por ejemplo, el reflujo gastrointestinal, cómo esto puede afectar al sueño, a su relajamiento. Tenemos también lo que son los síndromes asfísticos del sueño. Tenemos la taquipnea neurológica relacionada con el sueño, etcétera. Como pueden ver, es una enorme cantidad. Entonces vamos a ver etiología y clasificación de más de alguno. Observaremos con mucho agrado y devoción lo que son los exámenes transitorios y de corta duración, los de larga duración. Hablaremos entonces del alcoholismo y o drogodependencia. Entonces esperamos y espero en particular que puedan acompañarnos en nuestro siguiente episodio. Así que una vez más, gracias por observar este canal que ha sido creado por ti y para ti, del Dr. Francosoft, y que poco a poco vamos entendiendo y mejorando nuestra forma de darte a ti mejores explicaciones más fáciles y prontamente también daremos lo que son links para que usted pueda descargar la presentación, el libro que estamos utilizando, las citas y poco a poco iremos creciendo. Así que muchas gracias. No olvides dejar tu comentario si te pareció, si no, ¿qué podemos mejorar? Estamos creando contenido, estamos mejorando porque entendemos que las formas de estudio
nos ayudarán a todos a ser cada día mejores médicos y mejor en lo que hacemos. Entonces nos exigimos a nosotros mismos para darte a ti lo mejor que podemos hacer. Así que muchas gracias, suscríbete y da like. Hasta la próxima.